Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a dar comienzo con el tema denominado conceptos básicos de política. Sé que ya lo habíamos explicado brevemente en lo que es la clase los últimos días que estuvimos de manera presencial. Sin embargo, vamos a hacer un recordatorio porque también algunos de los compañeros ya esos días no pudieron asistir, derivado que ya empezaba un poquito el tema de la contingencia. Vamos a iniciar recordando un poquito la lección anterior. En la lección anterior terminábamos de ver lo que eran los grupos de presión, como aparecían ahí los sindicatos, como aparecía la iglesia, como aparecía el ejército, ligas de naciones y los empresarios. Aquí, a manera de repaso, no estoy pidiendo que me lo entreguen por escrito, ustedes se tendrían que preguntar, se tendrían que hacer estas preguntas, contestarlas y obviamente, si las contestan bien, entender que el texto fue comprendido de la forma correcta. Tendrían que preguntarse primero, ¿el sindicato qué es y de qué manera puede presionar al gobierno? Después podríamos preguntarnos con el tema del ejército, ¿por qué el ejército, si es parte del gobierno, también puede ser considerado un grupo de presión? Podríamos también preguntarnos qué diferencia va a haber entre un ejército de cuadros y un ejército popular. Dar algún ejemplo de un ejército popular. Después podríamos preguntarnos también sobre, en el caso de la iglesia, de qué manera la iglesia se convierte en un grupo de presión o por qué motivos podría presionar la iglesia. De igual manera, por qué los empresarios podrían presionar al gobierno, es decir, qué motivos o qué motivación haría que un empresario haga ese ejercicio de presión sobre el gobierno. Y por último, de qué manera las ligas de naciones presionan precisamente a otros gobiernos. Esas serían las preguntas básicas como repaso del tema del día anterior. El día de hoy, como les comenté, vamos a ver el tema de conceptos básicos de política. De entrada, la política hay que definirla. En el salón de clases todavía hicimos una definición de lo que era política y la anotaron como, bueno, independientemente de lo que trae el texto, sacamos una definición ahí que hicimos junto con sus compañeros, en donde la definíamos de la siguiente manera. Política es la actividad social encaminada a la búsqueda del poder con la finalidad de gobernar a los demás. Entendiendo que si es una actividad social, pues implica un vínculo de dos o más personas. Por lo tanto, es una premisa esencial que exista la sociabilidad para que podamos echar a andar lo que es la acción o la actividad de la política. El poder dijimos que es precisamente esa capacidad de inferir en las decisiones de otro y obviamente que nos hagan caso. Ese es precisamente el poder. Y en la política se busca este poder precisamente con la finalidad de gobernar a los demás. Que gobernar a los demás no tiene nada de malo, como yo les platicaba en clase. Aquel que busca ser gobernante y por lo tanto ejercer la política, pues dentro de las tareas básicas que está buscando es que las personas tengan salud, que tengan educación, que tengan seguridad, que tengan los servicios básicos y lo necesario para poder vivir. Y eso, por donde quiera que lo veamos, es algo bueno, es algo altruista. Entonces, en esencia, la política es buena. Partiendo de eso y de esa definición, también nos damos cuenta que la política es tan añeja como el ser humano, porque para que se pueda dar el vínculo que hablamos aquí, que es el tema de la política, tiene que haber una relación de mando-obediencia. Y esa relación mando-obediencia se ha dado desde el principio de la humanidad, porque siempre que hay dos personas, uno da las instrucciones y el otro acata, con la idea de echar a andar o sacar adelante algo que tengan en común ambas personas. Independientemente que podamos decir, llegamos a un acuerdo, siempre hay alguien que lleva la batuta y habrá alguien que obedece un poco más precisamente para alcanzar los intereses comunes, independientemente que sean amigos o no, y ese es precisamente el tema de la política. Hay intereses, es decir, todos necesitamos comer, todos necesitamos vestir, por lo tanto, una persona nos puede decir, lo hagamos de esta manera. Si nosotros estamos convencidos que esa es la forma correcta, seguimos a esa persona. De tal suerte que terminamos por obedecer por un tema de intereses o de conveniencia a esa persona para poder tener alimentación, para tener vestido, para tener vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, la política es así. Ahora, siguiendo, yo les pido que vayan siguiendo el texto que les envié, que dice en la parte alta, unidad 8, conceptos básicos de política. Pero viene esta definición, viene este análisis que les acabo de hacer. Y después yo les coloqué ahí lo que son los elementos de la política, que son tres: el poder, la ideología y el mito. Precisamente el poder es esa capacidad que tiene el individuo de hacer que otra persona lo obedezca, en pocas palabras, ¿no? O sea, que él interfiera en las decisiones de la persona que va a obedecer,
y que le haga caso, por supuesto. En el caso de ideología, yo les comentaba que todos los seres humanos tenemos esa posibilidad de pensar, tenemos esa necesidad de pensamiento, de elaborar, construir mentalmente diferentes soluciones a lo que se nos presenta en el día a día. Sin embargo, nadie piensa igual que otro. Podemos pensar parecido, pero también podemos pensar totalmente distinto a lo que opina otra persona sobre un mismo tema. Derivado de eso, la ideología se presenta como un elemento de la política en donde los problemas que se nos presentan en la vida, en el día a día, pueden tener diferentes soluciones o soluciones, pero alcanzar esas soluciones por diferentes caminos, por diferentes vías. Y esas diferentes vías, pues obviamente son las que se van a generar a través de diferentes formas de pensar. De tal suerte que en los gobiernos actuales, un presidente, o vamos a pensar, un candidato a la presidencia de la República te va a decir, yo voy a generar trabajo. Y eso mismo te va a decir otro candidato y también un tercero, un cuarto, un quinto candidato. Lo único que va a ser distinto es precisamente el mecanismo y la forma en la que ellos te dicen que van a alcanzar que en un país se tenga más trabajo. De tal suerte que uno puede decir, yo lo voy a hacer a través de, o voy a hacer crecer la economía a través de subsidios. Otro te va a decir, yo voy a hacer crecer la economía a través de un apoyo, a través de créditos. Y otro te puede decir, no, yo voy a hacer crecer la economía a través de condonaciones de impuestos a los empresarios para que ellos puedan generar más empleos. Y obviamente al que estaba desempleado lo apoyen ya con un salario. Pero puede haber otro que te diga, no, ¿sabes qué? Mejor voy a subsidiar, le voy a dar dinero al que no tiene trabajo y no te voy a condonar impuestos o no te voy a dar créditos. Es decir, la idea en general de un político siempre va a ser que la economía de un país vaya mejor. Pero los mecanismos son distintos. La ideología de izquierda generalmente la apuesta un poco más a un tema de privilegiar la parte social y a las clases desprotegidas. El pensamiento de derecha generalmente más encaminado al empresariado, pero tanto un político como otro, independientemente de la ideología, te va a decir que ellos buscan precisamente que la economía del país sea mejor para todos. Es decir, no van a excluir a nadie ahí, solamente son diferentes mecanismos de los cuales ellos están convencidos. De igual manera, ahorita que estamos viendo temas de seguridad social o temas de salud, quizá una persona te va a decir, de pensamiento de izquierda, vamos a financiar desde el Estado hospitales, médicos, enfermeras, medicamentos para que tú tengas salud. Y puede haber alguien de pensamiento de derecha que va a decir, le voy a dar desde el gobierno las facilidades a los particulares, hablando de médicos, para que pongan sus clínicas y ellos cobren lo que es el servicio de salud. En ambos casos tú vas a tener salud pública. La idea es que tengas buena salud pública, pero en una va a ser, digamos, presentada directamente por el Estado o auspiciada directamente por el Estado, y en la otra el Estado va a entrar de manera indirecta a través de un mecanismo de facilitar que la iniciativa privada te brinde los derechos, no los derechos, te brinde los servicios de salud. Entonces la ideología es precisamente esa forma de pensar que va a satisfacerte a ti precisamente sobre qué caminos tomar en los temas de las políticas públicas de un país. El tercer elemento es el mito. Yo les comentaba que en el caso del mito son expresiones, verdades a medias que muchas veces se maneja dentro de la política con una finalidad. Si mal no recuerdo, les comenté el tema de los niños héroes, que ese es un tema que a nivel nacional cada vez han ido desmintiendo más, porque se han hecho diversas investigaciones sobre este pasaje de la historia de nuestro país, y hay varios datos inciertos. Sí es cierto que hubo una batalla en el castillo de Chapultepec entre el gobierno norteamericano y las personas, cadetes, pero no solo eran cadetes, también habían generales y soldados ahí que defendieron el castillo de Chapultepec. Pero nosotros cuando estábamos en la primaria nos comentaban precisamente y nos daban el calificativo de niños que habían defendido hasta con su vida precisamente el castillo de Chapultepec. Sin embargo, con diferentes investigaciones que han hecho los historiadores, pues han ido encontrando que hay imprecisiones en esta historia que nos contaron, y creo que siguen contando en muchas primarias de este país, en donde, para empezar, por la edad, varios de los que llamamos niños héroes ya no lo eran. Por otra parte, existen dudas fundadas de que algunos de ellos ni siquiera tienen una existencia real.
pero tenemos principalmente el caso de Juan Escutia, el que nos han comentado, que se envuelve en la bandera y se tira desde lo alto del castillo de Chapultepec para efecto de que el ejército norteamericano no tomara la bandera como una especie de trofeo. Sin embargo, cuando se han analizado estos casos y sobre todo cuando se les pregunta a militares, a marinos, pues siempre te van a responder que alguien que está en batalla pues muere peleando. Y pues el lábaro patrio al final de cuentas sí, lo tienes que defender, pero vamos a pensar, a un muerto, él envuelto en la bandera, pues era muy fácil quitársela. De tal suerte que se vuelve o se torna un poco más, como nos contaron esta historia de la defensa del castillo de Chapultepec, un poco más romántica, si la queremos llamar así, precisamente para que se genere se genere un sentimiento patriótico desde que nosotros estamos pequeños escuchando estas historias. Pero lo cierto es, y esta es la parte importante de lo que debemos entender del mito, es que esa guerra nosotros la perdimos. Y sobre todo, ¿qué es lo que llegamos a perder después de perder precisamente la guerra en la que se dio esta batalla de Chapultepec? Perdimos más de la mitad del territorio nacional y esa parte pues seguramente no nos haría sentir muy orgullosos. La misma batalla del castillo de Chapultepec también la perdimos. Entonces, el mito sirve aquí precisamente estas verdades a medias o mentiras totales, como las queramos ir viendo, sirven para generar sentimientos dentro de la población que le permitan al dirigente político, al gobernante, algo. En este caso, sembrar en los niños, en la infancia, un sentimiento patriótico. De lo contrario, si nos contaran que la guerra la perdimos, que perdimos la batalla y todo lo que perdimos después, más de la mitad del territorio nacional, pues seguramente ese sentimiento no sería tan agradable, no sería patriótico, ¿no? Sino sería un sentimiento de derrota, y es donde podemos ir viendo cómo el mito va funcionando precisamente para que quien ejerce el poder a través de estas verdades a medias pueda hacer ese vínculo más cercano con la ciudadanía, independientemente y desafortunadamente a veces con mentiras, ¿no? Entonces, el mito, la ideología, el poder son precisamente los elementos de la política. Después yo les presenté ahí en el texto lo que era el tema del Estado. Por definición de George Jelinek, es la corporación formada por un pueblo dotado de un poder de mando originado y asentado en un determinado territorio. Esa es una definición clásica que hay que aprenderse, porque ustedes van a ver después en el siguiente cuatrimestre Teoría General del Estado, después van a llevar Ciencia Política y luego Derecho Administrativo, en donde la misma definición se va retomando cuatrimestre tras cuatrimestre en diferentes materias. Ahora, aquí lo importante de entender el Estado es el Estado para qué sirve. Veíamos en clase que el ser humano se tiene que organizar y estructurar de alguna manera para poder vivir de manera organizada, ordenada y poder generar sus satisfactores. La forma organizacional, la estructura vigente para que el ser humano pueda tener este orden es a lo que hoy llamamos Estado. El día de mañana podrá llamarse de otra manera, pero hoy lo que está vigente en todos los países del mundo precisamente es el Estado. Ahora, haciendo un poquito de historia, porque aquí les aparece esto, se hace mención sobre lo que fue el Estado durante la Edad Media, al final de la Edad Media, hasta que llegamos a lo que es el Estado moderno. En la parte de historia hacemos mención a cuando cae el Imperio Romano, a la caída del Imperio Romano, porque ya habíamos explicado anteriormente cómo funcionaba las ciudades-estado griegas y cómo en este caso el Imperio Romano, y ustedes están llevando derecho romano, ha hecho generó un sistema imperial principalmente en todo lo que fue Europa y parte de Asia, ¿no? Ahora, termina o concluye el periodo del Imperio Romano de Occidente, es decir, el que estaba en Europa, y surge lo que conocemos como la Edad Media. En la primera etapa de la Edad Media hay un poder compartido entre el rey y los señores feudales. Ya cuando vimos clases sociales expliqué por qué se dio este tema de los señores feudales. Y la iglesia, en este caso la iglesia católica. El rey necesitaba de los señores feudales precisamente para el trabajo de la tierra. Obviamente no lo hacían los señores feudales, sino los siervos de leva, pero quienes administraban estos territorios y eran los dueños de estos territorios eran precisamente los señores feudales. Pues generaban, si ustedes quieren, un sistema económico feudal, obviamente basado en la agricultura, en la cual el rey y los señores feudales tenían
esta convergencia de intereses en donde pues había que hacer producir la tierra, y también en caso de invasiones pues obviamente ellos tenían que defender sus territorios, y la iglesia era quien legitimaba el poder del rey, precisamente porque recuerden que a partir de ese momento se estableció un esquema monárquico en donde, no era nuevo para la humanidad, pero ahí se fortaleció, en donde el hijo del rey iba a ser el futuro rey, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, quien iba a dar la legitimidad era precisamente la iglesia para nombrar al futuro rey. Cuando estamos en la parte final de la Edad Media, vienen algunos cambios. Por ejemplo, específicamente viene el descubrimiento de América, y el señor feudal queda debilitado, si lo quieren llamar así, frente a la figura del rey, porque recuerden que los nuevos territorios que fueron encontrados, en este caso en el continente americano, eran reclamados para el rey, que pudo haber sido el rey de España, el rey de Portugal, el rey de Inglaterra. Recuerden que son los principales reinos que vienen a la conquista de este nuevo territorio, y pues de un día para otro estos reyes pues obtienen un territorio amplio, con riquezas, con personas, que en ese momento todavía estaba en la discusión si se les daba el calificativo precisamente de personas, cosa que se hizo tiempo después, pero al final de cuentas implicaba riqueza para el rey, quedando pues en una posición inferior el señor feudal, derivado de las riquezas que estaba obteniendo el rey y fortalecimiento, por supuesto, de su poder. La iglesia mantenía en ese momento todavía su vigencia, su equilibrio con la figura del rey, porque seguía dándole precisamente lo que era la legitimidad al rey. Y recuerden que uno de los temas principales de las conquistas de estos territorios fue la evangelización. Por lo tanto, la iglesia jugó un papel predominante. Sin embargo, ya para tiempo después, es decir, hablando del término de la Edad Media, surgen precisamente los estados absolutistas. El nombre de los estados anteriores que yo les comenté, donde se compartía ya nada más entre lo que era el rey, la iglesia y el señor feudal, quedaba debilitado, lo conocimos como estados nacionales. Pero después surgen los estados absolutistas, que es cuando la figura del rey queda como la única sola figura poderosa. Y esto es derivado de que dentro de la iglesia surgen problemas internos, es decir, vienen los cismas de la iglesia, que tienen principalmente a través de las ideologías de Martín Lutero, de Juan Calvino, y que hacen que la iglesia, por un factor interno, se debilite también, quedando por lo tanto la figura del rey como la única totalmente poderosa. Y es donde surgen precisamente los estados absolutistas, que yo les coloqué ahí en algunos párrafos y que obviamente pueden encontrar ustedes en el texto. Esos estados absolutistas son precisamente en donde la figura del rey es la todopoderosa, que cayó que cayó en muchos excesos, principalmente derivado de que el rey no tenía contrapesos, es decir, no había una figura que le generara un contrapeso real a lo que eran a estos monarcas, y terminaron precisamente por violentar los derechos de su misma ciudadanía, de sus mismos súbditos, violentando garantías individuales, siendo reyes caprichosos, al grado de que pues terminaron por vulnerar temas básicos, como que su pueblo tuviera alimentación. Posterior a estos abusos empiezan a haber algunos cambios, sobre todo cuando va llegando la Ilustración, donde aparecen los enciclopedistas en Europa, Diderot, Montesquieu, Rousseau, que empiezan a hablar precisamente y a cuestionar el por qué el rey puede hacer todo eso, y sobre todo cuestionar de dónde viene el derecho del rey a gobernar, cuando en esencia él es uno y el pueblo son muchos. ¿Por qué el pueblo tiene que obedecer a una sola persona, y sobre todo cuando esa persona está vulnerando tus propios derechos? Entonces se hace un pequeño avance dentro de las monarquías y se llega a lo que se conoce como despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es cuando el gobernante empieza a darle cierta educación al pueblo, pero en base a lo que él cree que es correcto para el pueblo, no lo que el pueblo quisiera. Es como si a ustedes les preguntaran al término de la preparatoria, a su papá: ¿quieres estudiar, hijo? Sí, papá, quiero estudiar. Ok, te voy a pagar tus estudios. ¿Qué quieres estudiar? No, pues yo quiero estudiar, quiero ser abogado. Muy bien, te voy a pagar tus estudios, pero tienes que ser médico. Es decir, te van a dar educación
pero no te están tomando en cuenta lo que tú quieres. El despotismo ilustrado implicó mucho esto, precisamente que el gobernante trataba como un menor de edad a sus súbditos, de tal suerte que a lo largo de la Edad Media, y en esta parte ya de la Ilustración, que es cuando ya se va dejando la parte de la Edad Media, el ser humano no ha sido tomado en cuenta por sus gobernantes, por sus monarcas, y va llegando a un punto en donde lo más natural es que venga ese fastidio y termine por reventar. Y vienen las revueltas, en las cuales lo que se busca principalmente es acabar con las monarquías, y la más simbólica, la más fuerte, o que es un parteaguas en la historia de la humanidad, es la Revolución Francesa, en donde se da un levantamiento del pueblo y terminan por ejecutar al rey. A partir de ahí surge una necesidad del pueblo de autogobernarse, es decir, ya que no sea un monarca o el hijo del anterior rey que venga y que me gobierne, no, que sea el mismo pueblo el que se gobierne, y surge precisamente lo que se conoce como la democracia directa. En la democracia directa, lo explicábamos en clase, es cuando un pueblo se constituye en asamblea permanente para poder estar resolviendo todos los temas que aquejan a la ciudad. El problema de la democracia directa, aunque es bonito poder participar en la toma de decisiones de todo lo que le pasa en una comunidad, es lo poco práctico que implica estar en asamblea todo el tiempo, porque pues a qué hora tienes convivencia familiar, a qué hora vas a trabajar si tienes que estar resolviendo los temas de toda la gente. Lo único que implicó la democracia directa es que quedó en un terreno de las buenas intenciones, porque no era práctico llevarlo a la realidad. Pusimos ejemplos en el salón en donde si alguien robaba, si alguien tiraba basura, se llevaba ante la comunidad y todos opinaban, todos votaban para obviamente poder sancionar a una persona que había incurrido en eso. Pero imagínense si tuviéramos que resolver los temas de toda la ciudadanía, de cada uno de ellos, tomando en cuenta la opinión de todos y luego votando, pues se vuelve imposible en cuanto a tiempos. Derivado de esto, la política, o el ejercicio de la política en los estados, transitó hacia lo que vivimos en la actualidad, que se conoce como la democracia representativa. Derivado de la dificultad de estar en una asamblea permanente, lo que se decidió, y que es lo que manejamos en los diferentes países en la actualidad, es que un grupo de personas, ya reducido, nombrados por el pueblo, sean quienes tomen las decisiones a nombre del pueblo. Pero obviamente estas decisiones las van a tomar porque el pueblo les permitió estar al frente de esa toma de decisiones. Entonces es lo que nosotros llamamos gobernantes. Como cuando estaríamos a elegir un presidente de la república, un gobernador, un ayuntamiento, nosotros a través del voto decidimos quién va a tomar las decisiones a nombre nuestro. Pero la diferencia con la monarquía es que en la monarquía, pues yo les comenté, al rey de Francia lo tuvieron que sacar solamente hasta que lo mataron. En el caso de las democracias representativas existen mecanismos para en su momento destituir a un gobernante que considere el pueblo que está vulnerando sus derechos. Y por lo tanto los periodos de tiempo del gobernante siempre van a estar delimitados por una constitución. En el caso de México son 6 años, en el caso de Estados Unidos son 4 años con derecho a una reelección, que serían como máximo 8 años, y así sucesivamente en cada uno de los países que podemos ir analizando. Tiempos definidos para los gobernantes que llamamos nuestros representantes. Por eso hablamos de democracia representativa. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, cuando el pueblo se gobierna a sí mismo. Pero como no lo puede hacer a través de la democracia directa por la dificultad de estar en asamblea directa, pues hacerlo a través de representantes nombrados por el pueblo. Recuerden que el rey no era nombrado por el pueblo. El rey, el origen de los reyes lo explicábamos cuando cae el Imperio Romano, pero después viene sucesivamente un tema de herederos, ¿no? Es decir, el hijo del rey, a su vez luego el nieto será el siguiente rey, y así sucesivamente en lo que eran las casas de los monarcas. Es decir, un tema de sucesorio basado en el derecho de sangre. Aquí estamos hablando de un esquema de elegir a la persona que el pueblo considere idónea para tomar las decisiones, sea de donde sea, obviamente de la comunidad, pero que puede salir de una casa, de otra, no importa, de una familia u otra. Entonces hasta ahí llegamos en la lección que yo les mandé, jóvenes. En la parte final vienen unas actividades en donde yo les pedía que leyeran las páginas 38, 39, 40 y 41 de este capítulo, el capítulo 8,
para poder localizar los temas y entenderlos de mejor manera. Ahorita yo lo que los invito es que le den una lectura o mientras van escuchando y viendo el video, le vayan dando seguimiento a la lectura que les voy comentando para que vaya quedando más firme. Vendrán otras lecciones. Creo que todavía me queda una de las que les mandé por escrito, si mal no recuerdo. Pero llegará un punto en donde ya las lecciones yo las estaré mandando por audios, videos. Y ustedes solamente tendrán que hacer algunos ejercicios o trabajos que yo les iré dejando ahí para efecto de este tercer parcial, en donde le tendrán que dar seguimiento al video o al audio teniendo ustedes el texto al lado. Ahorita por supuesto les sirve el texto, pero yo creo que les sirve más porque ahorita me basé en lo que yo envié, que es digamos una especie de síntesis del capítulo que estamos ahorita viendo. Pero en lo sucesivo yo les voy a pedir que le den seguimiento al audio o al video y tengan al lado lo que es su texto. Cualquier duda, ya saben, estoy ahí en el chat de la plataforma para darle seguimiento a las preguntas que ustedes puedan tener de los temas. Los invito a que todos los días revisen su plataforma. Yo voy a estar tratando de subir a más tardar entre 1 y 2 de la tarde todos los días ahí videos, audios, etcétera, o trabajos, actividades que vamos a ir realizando en lo que transcurre el cuatrimestre para ir viendo nuestros contenidos. Bueno, jóvenes, que pasen muy buen día.